Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva sección que abro en mi canal en el que vamos a ver circuitos útiles con el 555. Ya que bueno, este integrado es bastante económico, es bastante sencillo de conseguir, pero no se dejen engañar por su bajo valor, ya que posee algunas características sobresalientes como vamos a ver a lo largo de esta nueva serie de videos que espero que sea de su agrado. En este primer video les voy a mostrar cómo configurarlo como un temporizador y le vamos a dar un uso práctico, ya que yo lo voy a estar utilizando como un sistema de ventilación, más precisamente un extractor para baño. Así que vamos a ver cómo con muy pocos componentes vamos a poder montar este sistema autónomo. Esto lo vamos a lograr gracias al uso de un sensor que en este caso va a detectar el encendido y apagado de la luz del ambiente y va a gobernar, bueno, el funcionamiento de nuestro ventilador. Yo creo que esto va a venir bastante bien si en casa hay niños pequeños, ya que no debemos recordar encenderlo y apagarlo cuando sea necesario. Una vez instalado, este equipo va a ser completamente independiente y, lo más importante, completamente libre de errores. Si quieren saber cómo montarlo, los invito a quedarse conmigo hasta el final y ver el paso a paso de cómo montarlo ustedes mismos con muy poco dinero. Ahora vamos a ver cómo es el circuito. Bien, este es el circuito que vamos a estar utilizando, donde podemos ver nuestro 555 configurado como un temporizador, y a su entrada vemos que tiene nuestra fotorresistencia, la LDR, que por sus iniciales en inglés, resistencia dependiente de la luz, y un pequeño divisor resistivo. La función de R1 es evitar que pase una excesiva corriente por nuestra fotorresistencia cuando el potenciómetro ajustable se encuentra en su posición mínima. Con este potenciómetro vamos a ajustar el umbral en el que queremos que el circuito se active, ya que por debajo de cierto valor activará su salida habilitando nuestro relé. Por otra parte, tenemos esta red configurada por R2 y C1 que nos va a determinar cuánto tiempo se va a mantener activa la salida luego de que nuestra fotoresistencia vuelva a cambiar de estado. El circuito funciona de la siguiente manera. En estado de reposo, el relé no se encuentra activo y nuestro ventilador no se encuentra funcionando. Cuando nosotros encendemos la luz, esto es detectado por nuestra LDR, el voltaje en este divisor resistivo cambia, que es ingresado por el pin 2 del 555, y se activa la salida. La salida se va a mantener activa por un tiempo indefinido siempre y cuando la LDR esté recibiendo luz. Pero cuando esta LDR deje de recibir luz, el voltaje de este divisor resistivo volverá a cambiar, lo que va a hacer que este capacitor comience a cargarse a través de R2. Cuando este capacitor supere los 2/3 de voltaje, en este caso serían 8 volt, ya que vamos a estar trabajando a 12, la salida del 555 se va a volver a nivel bajo, deshabilitando nuestro relé. El tiempo que se tarda en cargar este capacitor es el tiempo que se va a mantener activa la salida después de que la LDR deje de recibir luz. En este caso yo voy a estar usando el 555 versión TTL, porque si bien la versión CMOS consume menos corriente, no podría gobernar un relé directamente a la salida. Tendría que usar un transistor, etc. Como ustedes ven, yo conecté nuestro cooler antes del regulador de tensión. Esto es para no exigirle una carga extra a nuestro regulador, ya que como esto va a estar en una caja cerrada, quiero que disipe el menor calor posible. Bien, a su salida, en el pin 3, tenemos la bobina de nuestro relé y un diodo en paralelo. La función de este diodo es absorber la fuerza autoinductiva que va a generar la bobina cuando se le presente esa energía repentina al habilitar el pin 3, ya que de otra manera ese pulso volvería al integrado estropeándolo. Por otra parte tenemos los contactos del relé. En este caso yo voy a estar utilizando un relé que tiene solo 2 contactos, pero si tuviera 3 aquí estaría un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado, aparte del común. La función de este regulador es la de regular y mantener un voltaje fijo para que nuestro circuito funcione en las mejores condiciones posibles. Cabe aclarar que el voltaje de nuestro regulador tiene que coincidir con el voltaje de trabajo de la bobina de nuestro relé, que es la única observación que deberíamos tener. Y por otra parte, nuestro cooler debería tener una alimentación tal que se pudiese alimentar con la tensión de entrada, que podría ser entre 14 y 16 volt. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más
en el cálculo de estos dos componentes para que ustedes puedan calcular estos dos valores para el tiempo que ustedes necesiten que este circuito se mantenga activo. Bien, como ya habíamos dicho, los componentes que intervienen en la temporización son R2 y C1. La fórmula que los relaciona es la siguiente. El tiempo que se va a mantener activo nuestra salida en segundos es igual a la constante 1,1 por el valor de R2 en ohms por la capacidad de C1 en faradios. Una pequeña observación es que nosotros necesitamos la resistencia en ohm y la capacidad en faradios, pero en este caso yo coloqué una resistencia en megohms y la capacidad en microfaradios. Microfaradios equivale a 10 a la menos 6 faradios y megohms equivale a 10 a la 6 ohms. Por lo tanto, estos dos términos se pueden cancelar, lo que quiere decir que si nosotros en nuestra fórmula incluimos la resistencia expresada en megohms y la capacidad en microfaradios, no necesitamos agregarle este 10 a la 6 y 10 a la menos 6 a la fórmula. Ahora les voy a mostrar el ejemplo que yo utilicé. Entonces, el tiempo que se va a mantener activo nuestra salida va a ser igual a 1,1 por la resistencia expresada en megohms, ya que 680K equivale a 0,68 megohms por la capacidad de C1, que son 100 microfaradios. Si hacemos esta cuenta, nos da 74,8 segundos, que podríamos redondear a 75 segundos, que equivaldría a 1 minuto y 15 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestra resistencia cambie de estado, la salida se va a mantener activa 1 minuto y 15 segundos antes de apagarse. Ahora bien, ustedes me pueden decir, sí, 1,15 segundos, pero yo necesito calcularlo para otro tiempo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo quiero mantener la salida activa durante 5 minutos, que por cierto 5 minutos equivale a 300 segundos. Entonces, ¿qué valor de C1 y R2 uso? ¿Qué valores son los que tengo que utilizar? Bueno, la manera más intuitiva de hacerlo es asignar un valor comercial a C1 o R1. Cuando digo valores comerciales, me refiero a esa tabla en la que aparecen los valores expresados que comercialmente podemos conseguir en el mercado, porque ya que no se fabrican capacitores para todos los valores y resistencia para todos los valores, nos tenemos que amoldar a los valores comerciales. En este ejemplo yo voy a utilizar, por ejemplo, para C1 un valor de 220 microfaradios. Si nosotros vemos la fórmula, ya tenemos el tiempo que queremos que se mantenga activo, 300 segundos. Y bueno, la resistencia, que es lo que tenemos que averiguar, pero ya tenemos la constante y la capacidad. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar estos dos valores para que nos quede solamente R2, como está acá. Simplemente pasamos ambos términos dividiendo. Quiere decir que 300 segundos sobre 1,1 por 220 microfaradios nos va a dar el valor de R2, pero en megohms. Es muy importante, el valor de R2 en megohms. Como ven, si resolvemos esta cuenta nos da 1,23 por 10 a la 6 ohms, que serían 1,23 megohms. Como este no es un valor comercial, los valores comerciales que tenemos disponibles son o 1,2 o 1,5. Para corroborar, volví a meter los valores en la fórmula. 1,1 por 1,2 por 220 nos da 290 segundos. Muy pero muy cerca del valor que nosotros necesitamos. Por otro lado, lo calculé con 1,5 y vemos que si bien el valor se desplaza casi por un minuto, tenemos que tener en cuenta las tolerancias de los componentes y que esta cuenta nunca, o en la mayoría de las ocasiones jamás nos va a dar con una gran exactitud, sino que nos puede dar con un error del 10 o el 15%. Por eso es que la constante 1,1 digamos que es como para compensar en cierta manera la tolerancia propia de los componentes, porque tenemos que tener en cuenta que las resistencias, las más comerciales, tienen una tolerancia entre el 10 y el 5%, y bueno, los capacitores pueden llegar a diferir hasta un 30% del valor que traen impresos. Así que tengan eso presente al momento de hacer sus cálculos y obviamente van a tener que hacer pruebas para determinar que esos valores son los correctos. Lo último que les quería decir es que con esta fórmula pueden ver que para el mismo valor de tiempo
podemos usar infinitos valores de resistencia y capacidad, o sea, hay infinitas combinaciones de capacitores y resistencias que nos van a dar el mismo tiempo activo a la salida. Ahora bien, vamos a probar esto en protoboard antes de hacer el circuito impreso. Bien, acá tengo el circuito montado en protoboard, está montado así medio desprolijo porque lo monté rápido para poder probarlo. Y bueno, acá tengo el cooler, acá tengo el relé que lo tuve que colocar afuera con pinzas porque tiene terminales muy gruesos para pinchar en el protoboard. Acá abajo está la fotoresistencia, acá tengo el potenciómetro ajustable, el 555, la resistencia, nuestro diodo, el capacitor de 100 microfarads y el de 10 nanofaradios. Acá traigo una alimentación de 12 volts desde mi fuente regulable, que si no ven el vídeo se los voy a dejar acá en la esquina. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, en las condiciones en las que está, estaríamos con la habitación a oscuras, ya que esta tapa opaca hace que no le llegue luz a la fotoresistencia. Cuando yo retire la tapa, va a empezar a funcionar nuestro ventilador, señal de que hemos encendido la luz en la habitación, en este caso en el baño. Vamos a probar. Exactamente. No sé si se llega a escuchar, pero ya está funcionando nuestro cooler. Este circuito se va a mantener en este estado, es decir, con el relé excitado y el cooler en movimiento por un tiempo indefinido, siempre y cuando la luz del baño se encuentre encendida. Esto es porque esta fotoresistencia varía su resistencia en función a la luz que recibe. Si recibe siempre la misma cantidad de luz, su resistencia no va a variar, pero sí lo va a hacer cuando, cuando la tapemos. Bien, y ahora simplemente vamos a repetir la prueba, pero esta vez con un cronómetro para poder ver cuánto tiempo se mantiene activa nuestra salida después de que a nuestra fotoresistencia le vuelve a llegar el estado de penumbra. Obviamente cuando se retire la tapa, esto va a empezar a funcionar. Perfecto. Pero no vamos a activar todavía nuestro cronómetro. Vamos a esperar a que volvamos a apagar la luz, que en este caso lo vamos a volver a representar volviendo a colocar la tapa en nuestra LDR. Cuando yo coloque la tapa, vamos a iniciar el cronómetro. Vamos a ver. Y el cronómetro empieza a correr. Según lo que nosotros habíamos calculado, esto se debería mantener en funcionamiento más de un minuto 15, un minuto 20. Vamos a ver efectivamente cuánto tarda en detenerse. Convengamos que aproximadamente una tolerancia del 10% deberíamos tener, teniendo en cuenta la tolerancia de los componentes que estamos utilizando, ¿no? Ya vamos por medio minuto. Vale aclarar que con el potenciómetro ajustable podemos regular el umbral de activación, o sea, a partir de qué valor de luz, de qué cantidad de luz se va a activar nuestro circuito. Ya vamos por el minuto. Y a partir de aquí en cualquier... Exactamente. 1 minuto 3 segundos. Para hacer que nosotros lo calculamos a 1 minuto 15, el error es ínfimo y lo podemos dar por bueno. Si quisiéramos más tiempo, simplemente cambiaríamos los valores o de R1 o de C1, perdón, o de R2 o de C2, de C1, tal como vimos en el apartado anterior. Por último, algo que no les había dicho, es que si ustedes no saben muy bien cómo va a reaccionar el circuito, lo que pueden hacer es, en vez de una resistencia fija, colocar aquí un preset de, no sé, 1 megohm, 10 megohms, y hacer pruebas, y en el valor que más se ajuste a lo que ustedes necesitan, miden la resistencia que les da y la reemplazan por una resistencia fija o le dejan el preset como ustedes quieran. Ahora vamos a diseñarlo en una placa preimpresa para empezar a soldar los componentes, interconectarlos entre sí y ya montarlo en su gabinete. Por cierto, no dije nada acerca del chasis que voy a utilizar esta cajita plástica que era de unas luces de Navidad, pero con tiras de LED, por eso es un poquito más grande, donde acá estaba el pulsador y por acá salían los cables de alimentación y los que alimentaban las tiras, lo cual tiene una forma y un tamaño bastante aceptable,
ya que pienso aprovechar este edificio para sacar por acá el sensor, y por debajo tengo espacio tanto para pasar los cables de alimentación como los del este circuito. Lo voy a estar alimentando con un pequeño transformador convencional que voy a retirar de esta placa de control, que era de un caloventor split que entrega 12 voltios a la salida, que rectificados serán aproximadamente 15 o 16. Bueno gente, hasta acá esta primera parte. En el siguiente video veremos cómo montar el circuito en una placa preimpresa, preperforada o de islas, y de paso les daré algunos tips o una pequeña guía de cómo realizar buenas soldaduras y de cómo hacer las uniones entre componentes en este tipo de placas. También realizaremos el montaje en el chasis, su posterior instalación y puesta en marcha. Así que si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo para que más personas puedan verlo, y suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes. También los invito a seguirme en mis redes sociales para no perderse nada. Los links, como siempre, están abajo en la descripción del video, junto con fotos en alta resolución que les dejaré en mi perfil de Google+. Por acá les voy a dejar algún otro video que les pueda llegar a interesar. Y por último, recordarles que este video cuenta con su correspondiente post redactado con fotos e información complementaria. El enlace, como siempre, lo podrán encontrar en la caja de descripción. Sin más que decir, me despido hasta el siguiente video.